Todos los derechos reales van a originarse en virtud de los modos de adquirir, que uno los suele llamar modos de adquirir el dominio, porque todos los modos de adquirir, todos, tienen en común que permiten adquirir el dominio. Algunos también permiten constituir otros derechos reales, pero no todos. Me refiero a que hay algunos modos de adquirir que solo permiten adquirir el dominio. Y por eso que a los modos de adquirir, uno los llama modos de adquirir el dominio, porque ese es el derecho, el dominio, el que todos los modos de adquirir tienen en común. ¿Qué son los modos de adquirir? Se les define doctrinariamente, porque no hay definición legal, como aquellos hechos o actos jurídicos, que permiten, por disposición legal, transferir, transmitir o constituir el dominio, transferir, transmitir o constituir el dominio y otros derechos reales. Como es una definición doctrinaria, pueden perfectamente ustedes encontrar otras. Son todas muy similares. Todas dan vueltas sobre dos ideas básicas. Una, señalar que son hechos o actos, y la otra, indicar que el poder que tienen, lo tienen porque se lo da la ley. Son como los dos puntos que todas las definiciones tienden a destacar con una o con palabras distintas. ¿Cuáles son los modos de adquirir? Tenemos ocupación, accesión, tradición, sucesión por causa de muerte, prescripción. Hasta ahí son las que señala el Código Civil, pero la doctrina agrega también la ley. Se agrega por doctrina también la ley. Ahora, la ley en general, uno tiende, por lo menos en la parte preliminar, a dejarla casi al margen, ¿ya? Igual, menciónenla porque hay que mencionarla, y hay que aclarar que el Código Civil no la contiene, pero la ley también podría ser modo de adquirir, pero la ley es modo de adquirir en casos tremendamente puntuales, así que, más allá de mencionarla, no es tema. Sabiendo lo que son los modos de adquirir y cuáles son, viene entonces la parte pertinente ya al tema que uno desarrolla acá, y que es cómo se clasifican los modos de adquirir. ¿Cómo se clasifican los modos de adquirir? Vamos bien. Primera clasificación, atendiendo a su naturaleza. Atendiendo a su naturaleza. Los modos de adquirir pueden ser hechos jurídicos o actos jurídicos. Y eso se destaca ya partiendo con el concepto, puesto que en el concepto, como yo ya les dije, uno indica que son hechos o son actos. Así que ya desde el concepto está presente esa idea. ¿Cuál es la principal diferencia entre un hecho y un acto? ¿Cómo es que nosotros logramos distinguir a un hecho de un acto? ¿Cuál es el elemento distintivo? La voluntad. Está bien, en los hechos no hay voluntad, en los actos hay voluntad. Aplicando eso entonces, la ocupación, hecho o acto. Acto, porque hay voluntad. Es un acto unilateral, para ser más preciso, porque hay una sola voluntad, la voluntad del que nosotros denominamos el ocupante. Es evidente que existe voluntad porque uno de los requisitos que tiene la ocupación es el animus domini, la intención de hacerse dueño, el ánimo de dominio. Si yo voy caminando por la calle y ahí, tirada en la calle a mis pies, hay, por ejemplo, un encendedor de plástico común y corriente,
Si yo quiero apropiarme de él, tengo que desarrollar una conducta voluntaria que es tomarlo, revisarlo y querer hacerme dueño. Si yo lo tomo, lo miro y lo tiro lejos, yo el dominio no lo adquirí. ¿Ya? En los apuntes del profesor Juan Andrés Orrego se señala que es un hecho y un acto al mismo tiempo, ¿ya? Porque él señala que hay un hecho, cuál es la aprehensión material, y que hay un acto porque hay voluntad. Pero cuidado con eso, no quiero criticar la postura del profesor Orrego, pero es difícil concebir que un mismo acto o que una misma conducta sea acto y hecho simultáneamente. Yo entiendo que hay una conducta material, es evidente, la aprehensión material, la ley la exige, pero lo que predomina es la voluntad. La sola aprehensión material no basta. Así que la calificamos de acto, específicamente acto unilateral. La accesión, hecho o acto. La accesión tiene la doble naturaleza. ¿Cómo? Si acabamos de decir que no se puede. No es que estemos pisándolo en la cola, sino que depende del caso. Hay casos de accesión donde no hay voluntad. El aluvión, el nacimiento de una isla, la abulsión, ahí la voluntad no tiene nada que ver. Pero hay casos de accesión donde sí hay voluntad, la mezcla, la adjunción, la especificación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, creo que conversamos, ¿no? El código da el ejemplo de que una parte coloca una argolla de oro y la otra coloca una joya y la fusionan para hacer un anillo de diamante. ¿Ya? Pero ahí hay voluntad, pues no es que los duendes en la noche decidieron por sí solos hacer una joya, sino que hubo una declaración de voluntad, tanto es así que ahí hay un contrato de por medio. Entonces, hay casos de accesión que son hechos, casos de accesión que son actos. La tradición, hecho o acto. Aquí no hay ni que pestañear, la tradición es un acto. Particularmente es un acto jurídico bilateral, es una convención, hay un acuerdo de voluntades. La sucesión por causa de muerte es un hecho, porque su fundamento es la muerte de una persona. Tanto es así que los herederos adquieren el derecho real de herencia aún sin saberlo. Pueden no tener idea que son herederos, pueden no tener idea que la persona ha muerto, pero por el solo ministerio de la ley y por el solo hecho de la muerte, adquieren la herencia. Y la prescripción es un hecho también, a no confundirse. No porque la ley diga que quien quiera aprovecharse de la prescripción la debe alegar, significa que la alegamos para hacernos dueños. La alegamos para aprovecharnos de ella. Ese aprovechamiento, que lo vamos a estudiar en su momento, es un aprovechamiento procesal. O sea, si yo quiero usarla en juicio, la tengo que alegar. Por eso luego, pegadito a ese tema, uno que estudia los casos en que el juez puede declararla de oficio. Porque justamente ese tema, el aprovecharse, está asociado con un aprovechamiento procesal. Ahí tenemos la primera clasificación de los modos de adquirir atendiendo a su naturaleza. Segunda clasificación, atendiendo a su efecto. Clasificados los modos de adquirir atendiendo a su efecto, se distingue entre modos de adquirir originarios y derivativos. Modos de adquirir originarios y modos de adquirir derivativos. Los originarios son aquellos modos de adquirir que crean un dominio o un derecho nuevo. Dan origen, por eso el nombre originarios. Crean un derecho que antes no existía. En cambio, los derivativos son aquellos en los que un derecho pasa desde un patrimonio a otro patrimonio. Van desde un patrimonio a otro patrimonio. La ocupación, originaria o derivativa. Originaria. Accesión, originario también. Tradición, derivativa. Y se destaca el carácter derivativo porque se emplea la expresión transfiere. Yo en la tradición transfiero el dominio, o sea, tomo mi dominio y mi dominio se lo transfiero a otro. Es el mismo dominio que va de aquí a allá. La sucesión por causa de muerte, derivativo. Y ahí la reconocemos por el uso de la palabra transmite.
Yo, en la asociación por causa de muerte, transmito el dominio, o el derecho que sea, lo transmito. De forma tal que es el mismo dominio que va del patrimonio del causante al patrimonio del heredero. ¿Y la prescripción? Original. Por esa razón, por ser originarios, después aprenderemos que esos tres modos que son originarios, como títulos, son títulos constitutivos, que es la consecuencia de lo otro. O sea, aquellos títulos, ya no mirándolos como modo de adquirir, mirándolos como títulos, son los títulos que dan origen a una situación jurídica nueva. Va muy de la mano uno con el otro porque la ocupación, la accesión y la prescripción no son solamente modos de adquirir, son simultáneamente título y modo de adquirir. Como modo de adquirir son originarios, como títulos son constitutivos. Ya vamos a hablar largamente de los títulos, en parte en la clase del viernes y en parte en la clase del sábado también. Tercera clasificación de los modos de adquirir, atendiendo al objeto, tenemos los modos de adquirir universales y singulares. Modo de adquirir universal y singular. El modo de adquirir universal es aquel que permite la adquisición de universalidades jurídicas. Hay que colocarle el apellido. Permite la adquisición de universalidades jurídicas. Particularmente esto está orientado al patrimonio. Permiten la adquisición del patrimonio de una persona. Esos son los modos de adquirir universales. Los singulares, en cambio, son los que solo permiten la adquisición de bienes determinados, bienes individuales, cosas singulares, por eso el nombre singular. La ocupación, ¿universal o singular? Singular. ¿Puedo adquirir un patrimonio por ocupación? No. La accesión, singular también. La tradición, la verdad es que la tradición es singular. ¿Cómo adquirir? Es singular, pero tiene una excepción, tiene la excepción que es el derecho real de herencia. Pero la tradición no está construida para eso, la tradición está construida para hacer un modo de adquirir singular, para que yo haga la tradición del auto que vendí, de la silla que regalé, del libro que cambié con otra persona por un libro distinto. Esa es la finalidad de la tradición. La asociación por causa de muerte es en cambio universal, porque ese es el modo que ha sido creado para la adquisición del patrimonio de una persona, particularmente el patrimonio de la persona que ha fallecido. Pero también excepcionalmente, la asociación por causa de muerte permite adquirir cosas singulares en el caso de los legados. Los legados son cosas singulares que se pueden adquirir por asociación por causa de muerte. No es lo normal, sin embargo, pero puede ocurrir. Para los que quieran ir un poco más allá, tendrían que ser legados de especie o cuerpo cierto. Porque si son legados de género, esos se adquieren por tradición. Así que para que hablemos de sucesión por causa de muerte, enfrentado a los legados, tienen que ser legados que se denominan legados de especie o cuerpo cierto. Ya vamos a hablar de eso, falta bastante para llegar a eso todavía, pero hablaremos de eso eventualmente. Y la prescripción también es un modo que ha sido creado para ser singular, pero puede también ser universal, justamente en el caso de la sucesión del derecho real de herencia. No es lo común porque no está creado para eso, pero cabe la posibilidad de que se pueda adquirir el derecho real de herencia. Ahí tenemos tres clasificaciones de los modos de adquirir. Sigamos. Cuarta clasificación. Atendiendo a si se requiere o no una contraprestación. Si se requiere o no se requiere una contraprestación. Están acá los modos de adquirir que son gratuitos
y los modos de adquirir onerosos. Gratuitos y onerosos. Claramente, los onerosos son aquellos modos que suponen una contraprestación. Los gratuitos, en cambio, son aquellos que no suponen contraprestación. Hay en unos, no hay en otros. La denominación es bastante obvia. Vamos bien. La ocupación, gratuita u onerosa. La ocupación es gratuita. El cartonero que encuentra el cartón en la calle, ¿tiene que pagar algo por él? No. No tiene que realizar ningún desembolso. La accesión puede ser de ambas formas. Hay casos de accesión que son gratuitos, hay casos de accesión que son onerosos. El nacimiento de una isla es gratuito. El aluvión es gratuito. Pero cuando hablábamos del caso de la adjunción, cuando colocamos la argolla de oro y el diamante y hacemos un anillo de diamante, sea quien sea el que se quede con el anillo completo, deberá pagarle al otro el valor de los materiales aportados. Lo conversamos en las primeras clases porque estaba vinculado con el principio de enriquecimiento sin causa. La tradición también puede indistintamente ser gratuita u onerosa dependiendo del título. Una tradición que se origina por una compraventa es onerosa. Una tradición que se origina en virtud de una donación es gratuita. O sea, hay que analizar ahí el título traslaticio para ver la naturaleza de la tradición. La asociación por causa de muerte, ¿gratuita o onerosa? Gratuita. Más allá de que el heredero tenga que pagar las deudas, o más allá de que el heredero tenga que pagar impuestos, o incluso aun cuando lo hayan sometido a un gravamen, todo eso lo saca de la masa hereditaria que recibe. Por lo tanto, igual hay un carácter gratuito. Él no tiene que pagar para ser heredero. Y la prescripción también es gratuita, obviamente, porque se funda donde el único precio que hay que pagar es la paciencia. Así que no hay una contraprestación económica de por medio. Y llegamos por último a la última clasificación, que la vamos a colocar solamente porque cabe ahí, pero es una clasificación que carece completamente de importancia y que tiene que ver con distinguir los modos de adquirir en cuanto a si se requiere o no la muerte de una persona. Si para poder operar se requiere o no, como efecto constitutivo, como elemento constitutivo, la muerte de una persona. Están los modos de adquirir por acto entre vivos y los modos de adquirir por causa de muerte. Creo que huelga empezar a explicar en qué consiste cada uno, es bastante obvio, y además sabemos que el único que es por causa de muerte es la sucesión, que no en vano se llama sucesión por causa de muerte. Esto, sin embargo, nos va a permitir hacer un comentario. La palabra sucesión a secas, que uno, claro, porque está acostumbrado, la vincula con sucesión por causa de muerte, jurídicamente hablando, la sucesión a secas podría también referirse a la sucesión por acto entre vivos. Es decir, hay una sucesión por causa de muerte y hay una sucesión por acto entre vivos. ¿Cuál es la sucesión por acto entre vivos? No. ¿Cuál es la sucesión por acto entre vivos? Ya los voy a ayudar. Está ahí. Nadie me dice la cesión de derechos. No, la cesión de derechos no es un modo de adquirir, tal como no ves la donación tampoco, son títulos. No. La tradición. La tradición es una sucesión también, porque cuando yo transfiero el dominio, la persona que adquiere va a suceder en mis derechos con las mismas calidades, con los mismos vicios. Son los modos derivativos. Uno es por acto entre vivos y el otro es por causa de muerte. Por eso es que la sucesión, el código la llama sucesión por causa de muerte. Ahora, uno, para no hablar tanto, uno dice sucesión nomás. Pero en rigor, hablar de sucesión se podría tomar en un sentido ambivalente. Cuando uno empieza a desarrollar sucesión por causa de muerte en la universidad, acá no lo vamos a hacer,
Uno en la primera clase le explica al alumno qué alcances puede tener la palabra sucesión. Y uno le dice que sucesión se puede entender por el conjunto de herederos. Nosotros somos la sucesión de Pedro. Sucesión puede referirse al conjunto de bienes. Todas estas sillas son la sucesión de María. Sucesión también se puede asociar con continuación en los derechos de una persona por otra. Y ahí cabe la tradición dentro de eso, que es la sucesión por acto entre vivos, la otra la sucesión por causa. Pero uno igual ocupa la palabra sucesión porque es la que todos empleamos y es la más común. Ahí tienen los modos de adquirir con su clasificación. Desde luego, y les voy a sacar la foto a esto y se las voy a mandar, desde luego esto también tiene una doble lectura, porque también les sirve para tomar cada modo y ver cuáles son las características que tiene. Porque las principales características de cada modo se sacan desde las clasificaciones. Entonces yo estoy en examen y me dicen qué características tiene la ocupación. Yo sé que es un acto jurídico, que es originario, que es singular, que es gratuito y que opera por acto entre vivos. Entonces también úsenlo para eso, porque justamente hay modos que nosotros acá no vamos a ver. Vamos a ver la tradición, obviamente, la prescripción también y evidentemente la solución por causa de muerte. La ocupación y la accesión no, porque además como les hice el alcance, en la mayoría de los cedularios está expresamente excluida la ocupación y la accesión. Y cuando hay que saber algo, generalmente basta con saber el concepto y saber las características. ¿Ya? Así que ahí con eso ya algo hay. Igual hablaremos nuevamente de la ocupación y la accesión por razones distintas en otros momentos, pero ahora queda así como tema.